Hola, el día de hoy vamos a hablar de una de las razones principales, si no la principal, que explican el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y esta es el petróleo. Debo decir, antes de empezar, que una de las fuentes utilizadas para elaborar este video es el canal de YouTube en inglés de Tech History. Si no están suscritos, no pierdan un minuto más, pues es de lo mejor que encontrarán. Y sin más preámbulos, vamos al tema. Mucha gente piensa que Hitler no debió haber invadido a la Unión Soviética en 1941 porque el Tercer Reich no estaba listo, pero quizás lo real es que no habrían tenido otra mejor oportunidad, porque lo cierto es que la Unión Soviética también se hacía más fuerte cada año que pasaba. Y esta es una opinión personal, pero yo creo que si Alemania no atacaba, Stalin lo hubiese hecho en algún momento. Ciertamente no en el 41, pero quizás en el 43 o 44. Y para Alemania, dada su inferioridad en términos de recursos humanos, recursos naturales y armamentísticos, lo mejor creo era pasar a la ofensiva con un ataque preventivo. Muchos dicen que, antes de iniciar su ofensiva hacia el este, el Reich debería haber construido más Panzers, más aviones y más vehículos motorizados. Muchos se preguntan por qué su infantería en su mayor parte avanzaba a pie y no en camiones, los cuales ciertamente eran mayormente utilizados para temas logísticos. ¿Por qué la Wehrmacht era tan dependiente de caballos? De hecho, unos 625.000 se utilizaron en Barbarossa solamente. Y la realidad es que la crisis de petróleo para el eje era terrible. Y esto puede haber sido una de las principales, si no la principal razón de su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Esto se torna más crítico si tomamos en cuenta que Alemania depende, para ganar la guerra, de su estrategia de guerra relámpago y guerra de movimiento, con lo cual su necesidad de tener a su disposición grandes cantidades de petróleo se hace aún más vital, por su manera de llevar adelante la guerra. A partir de inicios del siglo XX, quedó claro que el petróleo sería la principal fuente de energía en el mundo. Quien controlara el petróleo, por tanto, controlaría el mundo. En este momento, el único realmente importante productor de petróleo era los Estados Unidos de América. Venezuela, la Unión Soviética y algunos países menores estaban produciendo algo, pero los Estados Unidos producían más del 70% de todo el crudo de petróleo en el mundo, en ese momento. Las antiguas potencias europeas, como el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, no producían una gota de petróleo. Esto quiere decir que tendrían que estar en buenos términos con los productores de petróleo, sobre todo en la eventualidad de una guerra, pues si no tuvieran acceso al petróleo, ciertamente no podrían librar una guerra por mucho tiempo y claramente terminarían siendo vencidos. Esta es la razón, por ejemplo, por la cual la República de Weimar empezó a producir petróleo sintético, que consiste en transformar carbón a petróleo, tratando de reducir su dependencia del petróleo extranjero en cierta medida. El problema es que a Alemania también le faltaba carbón y además este es un proceso sumamente caro. Alemania luego ciertamente tendría acceso al petróleo rumano y húngaro, pero esto aún no era suficiente para su demanda total. Necesitaría además algo de petróleo de Estados Unidos, de Venezuela y de la Unión Soviética, los países de donde justamente no iba a poder obtener petróleo cuando estallara la guerra. En el Medio Oriente había algo de petróleo, pero en esas épocas no era mucho y además era caro trasladarlo a Europa. Recordemos también que para Hitler la autarquía económica, es decir, no depender de importaciones del extranjero y, esencialmente, no depender del petróleo extranjero, era una prioridad estratégica para que Alemania pueda ir a la guerra. Las rápidas victorias alemanas en 1939 y 1940 fueron excelentes noticias desde el punto de vista militar y político, pero desataron una tremenda crisis energética en el Reich. Luego, en la rendición francesa, el Reino Unido siguió luchando, lo que implicó que todas las importaciones de fuera de Europa fueran interrumpidas por el bloqueo británico. Ahora la producción alemana de petróleo sintético y de petróleo de Europa tenían que cubrir las demandas de Alemania, pero también de los territorios ocupados, lo cual agravaba la situación energética. Se hicieron recortes en el consumo de la población civil, pero aún así las Fuerzas Armadas alemanas se vieron afectadas. Se especula en el alto mando de la Wehrmacht que estas no tienen reservas operacionales para más de un par de meses de campaña intensiva si esta es requerida. Esto luego de que el Reich dejara de recibir las importaciones de la Unión Soviética. Por esto es que Alemania tenía que derrotar tan rápido a la Unión Soviética. Pero esta escasez de petróleo implica que, para grandes operaciones como Barbarossa, no se pueden contar con suficientes divisiones Panzer o motorizadas. De hecho, en mayo de 1941, solo 20 eran divisiones Panzer y 10 motorizadas de las 151 que invadirían a la Unión Soviética.
Y el problema de esto es que las divisiones de infantería dependerían de caballos o los pocos camiones disponibles, pues la mayoría de ellos eran priorizados para labores logísticas, con lo cual no mantenían el paso de las divisiones mecanizadas que se despuntaban exponiendo sus flancos. Además de otros problemas que se generaban sobre cómo lidiar con las bolsas que quedaban atrás y la vulnerabilidad de las columnas movilizadas por caballos, lo que agravaba los ya serios problemas logísticos. Si el eje no hacía nada, perdería su habilidad de mantener la iniciativa en la guerra. Entonces, debería buscar la paz con el Reino Unido o debería encontrar petróleo en algún otro lado. Alemania buscó aumentar al máximo la producción de petróleo rumano, pero esto claramente tenía un límite y no alcanzaba. Entonces, ¿qué opciones le quedaba a Alemania a finales de 1940 e inicio del 41? Podrían priorizar al Africa Corps y tomar el Medio Oriente, pero la producción ahí está en sus inicios y tampoco sería suficiente. Además de que, como hemos dicho, transportarlo a Europa tenía un costo bastante elevado. Entonces parece que la única opción para Hitler, para evitar que la Wehrmacht no pierda su capacidad operacional y que la economía del Reich no colapse, es invadir a la Unión Soviética. Otras opciones podían haber sido el Plan Félix, es decir, tomar Gibraltar, Malta y Suez, o concentrarse en la batalla del Atlántico para sacar al Reino Unido antes de pasar a la ofensiva en el este, como yo mismo he dicho en otros videos. Pero ¿había realmente tiempo para el Reich? En enero de 1941, Hitler decide que la invasión a la Unión Soviética se va a producir ese año. Después de controlar los recursos soviéticos, Alemania sería inatacable e inexpugnable al contar con los ilimitados recursos de la Unión Soviética. Hitler necesita el petróleo del Cáucaso. Es crucial llegar rápido por lo menos a los yacimientos más próximos de Maikop y Grozny, pensaba él. Si se logra llegar a los campos de petróleo antes que los soviéticos los destruyan totalmente, pensaba, en un mes se podrían estar explotando nuevamente y en otro mes se podría estar transportando también el crudo. La Wehrmacht debe tomar control de estas áreas antes de que acabe el segundo mes de Barbarossa. Si no se logra esto, se deberán esperar severas repercusiones para las Fuerzas Armadas y para el Reich en general, pensaba el alto mando. Tick dice en su canal que, de acuerdo a esto, Alemania tendría que haber logrado el éxito total de Barbarossa para el 1 de septiembre de 1941 y por eso invade en junio de ese año, porque es lo más tarde que puede invadir, dada su precaria situación en términos de reservas petrolíferas. Alemania pudo haber invadido antes, pero las lluvias primaverales, la situación en los Balcanes y los retrasos en tener listas a las divisiones Panzer y motorizadas hicieron que junio fuese la fecha. La decisión del Reino Unido de seguir peleando en el 40 lleva a Alemania a que esta tenga una situación crítica dado el bloqueo de las importaciones, principalmente de petróleo, lo que genera una presión de tiempo para que Alemania tenga que invadir a la Unión Soviética. Lo que lleva a que los dos potenciales enemigos del Reino Unido se desangren entre ellos, como hemos visto en otro episodio sobre la política del balance de poder del Reino Unido en Europa. La guerra en la Unión Soviética debe ser corta porque Alemania solo tiene petróleo para unos cuantos meses. Esto no era fácil porque la inteligencia alemana había calculado mal las reservas soviéticas, pero de todas formas los alemanes no tenían opción más que jugarse el todo por el todo. La crisis de petróleo establece que los alemanes deben prevalecer en Barbarossa y controlar el petróleo del Cáucaso, o al menos, como hemos dicho ya, Grozny y Maikop. En 2 meses, o de lo contrario, la guerra relámpago y de movimiento se volverá poco efectiva. Por eso es que coincido con Tick en que quizás Barbarossa en el 41 debió ser lo que en el 42 sería Operación Azul, es decir, enfocarse en el Cáucaso, una guerra económica, y dejar de lado, hasta que se tenga control del petróleo, al menos Moscú y Leningrado. Si bien estos objetivos tienen valor, no eran en el 41 lo más importante por lo que venimos exponiendo. Tomar Moscú ciertamente hubiese implicado cortar un centro importante de comunicaciones, un golpe político, tomar el 30% de la industria, si se llegaba a tiempo, claro, y tener un buen centro de operaciones. Leningrado hubiese implicado un golpe ideológico, además de capturar las estratégicas bases del mar Báltico, pero ninguno de estos objetivos hubiese, a mi modo de ver, necesariamente implicado ganar la guerra. En estas instancias, el petróleo importaba más, y este estaba en el sur. De hecho, los soviéticos esperaban el mayor ataque alemán por el sur, y por eso sus mejores y mayor cantidad de tropas estaban en ese sector. Por eso, en las primeras semanas de Barbarossa, el grupo de ejército sur de Herr von Rundstedt fue, por mucho, el que encontró mayor resistencia. Pero atacar hacia el sur era la movida lógica, no solo por el petróleo. De hecho, el bloqueo británico estaba causando escasez de alimentos en el Reich y los territorios ocupados, y ocupar a Ucrania podía solucionar esa crisis también, pues es una zona muy fértil en producción agrícola de diversos alimentos.
Entonces vemos que los objetivos estratégicos más importantes, el Cáucaso y Ucrania, están en el sur. También estaba el tema de neutralizar los aeródromos desde los cuales los soviéticos podían bombardear los pozos petrolíferos de Rumania. Manstein pensaba que en 1941 se podría haber atacado Leningrado y Moscú para atacar el sur en 1942, pero muy a pesar de ser uno de los mariscales más brillantes del Reich, quizás no estaba al tanto de la crisis de petróleo. Pienso que la estrategia más bien debió ser al revés: atacar el sur, guerra económica en el 41, y luego ir hacia el norte en el 42, una vez solucionada la crisis de petróleo y alimentos. Atacar Moscú y Leningrado en el 41 demuestra que el liderazgo alemán, o parte de este, no entendía la guerra económica. Curiosamente, Hitler sí tenía algunas nociones de esta. Como sabemos, Barbarossa, a pesar de sus grandes éxitos iniciales, no va a lograr sus objetivos, y para octubre y noviembre de 1941, la Wehrmacht ya está agotando sus últimas reservas de combustible, a pesar de la prioridad que les da el Reich. Los alemanes llegaron al Cáucaso en Rostov en 1941, pero fueron rechazados en la contraofensiva soviética de invierno del mismo año. A partir de ahora, Alemania no volvería a desarrollar la guerra que quería. Nunca más llevaría una guerra en un frente amplio. Solo podría abastecer a un grupo de ejércitos. Por eso, en 1942, la Wehrmacht no trataría de tomar Moscú. En lugar de esto, Hitler impone su visión y ataca solo en el sur. Lo que se debió haber hecho, en mi opinión, cuando Alemania tenía más opciones en 1941. Operación Azul es su última opción de asegurarse el petróleo que el Reich y sus fuerzas armadas tan desesperadamente requieren. En junio de 1942 la falta de combustible es tan alarmante que la OKW advierte que no habrá más alternativa que desmotorizar parcialmente a las divisiones motorizadas y Panzer, con lo cual se cae el mito de que a los alemanes les falta tanques y aviones, cuando en realidad les faltaba combustible, pues ¿de qué sirven estos si no los puedes mover? Muchos dicen que los alemanes estaban tratando de llegar hasta los pozos petrolíferos de Bakú, pero aunque este ambicioso objetivo puede haber sido real a inicios de Barbarossa, los alemanes, como bien dice Tick, con Grozny y Maikop hubiesen logrado lo que necesitaban en cuanto a petróleo, y de hecho llegaron a ellos, pero solo lograron extraer 750 toneladas de crudo al mes antes de que los soviéticos contraataquen y los expulsen. Como decimos, Operación Azul es la última oportunidad de Hitler de tener el petróleo que necesita. Y ahora, en 1942, además del Reino Unido y la Unión Soviética, está también en guerra con Estados Unidos, la potencia de mayor producción de petróleo. Estados Unidos manda a la Unión Soviética tanques, camiones, trenes y aviones, y a diferencia del eje, tienen el petróleo suficiente para ponerlos a todos en acción. A partir de este momento, es solo una cuestión de tiempo, y Hitler sabe que para desafiar esta superioridad de medios del enemigo, debe capturar el Cáucaso. De esta manera, salvará su economía y tendrá los recursos de Europa continental a su disposición. Tendrá el combustible para mecanizar y movilizar su ejército. Pero para esto tiene una última oportunidad en 1942 y en una apretada ventana de tiempo. El plan tiene dos aspectos: capturar los pozos petrolíferos de Grozny y Maikop y cortar el acceso de los soviéticos a los pozos petrolíferos de Bakú. No se puede llegar a Bakú, pero se puede bloquear el Volga y desproveer al ejército rojo de estos recursos. No tendría que ser necesariamente en Stalingrado, sino en cualquier punto que cortar el paso de los petroleros soviéticos viajando al norte. De hecho, si los alemanes cortaban el Volga, esto podía ser un golpe devastador para la capacidad del ejército rojo de librar la guerra, pues perder el Cáucaso implicaría perder la mitad de sus reservas de petróleo y eliminaría la forma más eficiente de llevar petróleo a Rusia central del Cáucaso y de los Urales. Además, por el Volga también se transportaban alimentos, algo que ya escaseaba en la Unión Soviética por la pérdida de Ucrania. Entonces, Operación Azul podía dar a Alemania los recursos que necesitaba, mientras que, a la vez, se los quitaba a la Unión Soviética. Esto hubiese sido la mejor posición posible para que Alemania gane la guerra en el este. El objetivo, por tanto, era claro: tomar el Cáucaso y cortar el Volga. Esta era realmente la última apuesta posible de Hitler. El problema, como veremos cuando hagamos videos sobre Operación Azul, es que el eje no tenía suficientes tropas y armamento para lograr los objetivos. Las distancias eran enormes. Las divisiones Panzer constantemente se quedaban sin combustible. Es cierto que Alemania seguiría combatiendo hasta 1945, luego del fracaso de Operación Azul, apoyándose en el petróleo rumano, húngaro y en el sintético, pero esto le permitió alargar la agonía, mas no la puso en una situación real de ganar la guerra, a mi parecer.
Nunca más tendría Alemania la oportunidad real de negociar un final de la guerra en términos favorables y continuaría luchando muy denodadamente, pero con serias restricciones energéticas a todo nivel que afectó tanto su producción industrial como su efectividad militar. Hubo paliativos que permitieron a Alemania alargar la guerra. Por ejemplo, cuando Italia se pasó al bando aliado en 1943, Alemania capturó las reservas de petróleo italiano. También se hicieron esfuerzos supremos para aumentar la producción de petróleo sintético a costa de sacrificar el también necesario carbón y a un costo terrible que golpeó la economía del Reich, aunque nunca se llegaría a los niveles realmente necesarios de producción. Es importante tener en cuenta también que, para finales de 1943, Alemania ya estaba peleando una guerra básicamente defensiva y no de movimientos, y esto requería menos combustible. También hubo una reducción en el número de vehículos de combate. Algunos programas de entrenamiento de la Luftwaffe habían cerrado por falta de combustible y de hecho las operaciones en general de la Luftwaffe estaban sufriendo enormemente, y no por falta de aviones, sino por falta de combustible. Durante la batalla de las Ardenas, increíblemente, los alemanes dependían, para el éxito de la operación, de la captura de depósitos de combustible enemigos. Y en las instancias finales en el frente del Este, se priorizó la defensa y luego la recuperación de pozos petrolíferos en Hungría antes que la defensa de la misma Berlín. Así de desesperada era la situación. Pero de alguna manera, Alemania se mantuvo combatiendo hasta que los Estados Unidos bombardearon a pedazos la fábrica de petróleo sintético de los alemanes a finales de 1944 y 1945. En este momento, la economía del Reich terminó de colapsar. Esta crisis de combustible explica algunas decisiones muy cuestionadas de Hitler, como las órdenes de resistir a ultranza en la ciudad de Fortaleza, antes de eso mantenerse a toda costa en el Cáucaso y Stalingrado, aunque el Volga se podía haber cortado en otro lado, y estas decisiones, ahora que las vemos, parecen hacer sentido. En 1943 hay una crisis de petróleo que imposibilita ya la guerra de movimientos, pero el ejército alemán aún combatía profundamente en territorio soviético y a pesar de su debilidad estaba lejos de la derrota. Los generales ciertamente preferían retirarse para consolidarse y ganar tiempo para contraatacar. Es decir, quieren seguir con una guerra de movimientos cuando esto en realidad ya no era posible por las escasas reservas de petróleo, con lo cual no se podían utilizar eficientemente las unidades motorizadas. Y por esto es que Hitler comienza a reemplazar a líderes que prefieren esta guerra de movimientos, como Erich von Manstein, por otros líderes que aceptan mantener las posiciones a todo costo y pelear en el sitio, como es el caso de Walter Model. La guerra había pasado a ser una guerra de movimientos a una guerra de desgaste de corte defensivo para los germanos. Hitler siguió peleando a muerte para ganar tiempo y esperar un milagro porque se estaba quedando sin opciones. Como conclusión, podemos decir que el 90% de las reservas de petróleo estaban controladas por los aliados durante la guerra. Tan deficitario era el eje en cuanto a petróleo que estaba dispuesto a ir a la guerra para obtenerlo. La decisión británica de seguir luchando en 1940, bloqueando las importaciones alemanas de petróleo de Estados Unidos y de Venezuela, llevaron a un gran desabastecimiento alemán. Por eso el Reich invadió a la Unión Soviética, pero esta resistió. Hitler se jugó sus últimas cartas en 1942 contra el Cáucaso y falló. Frente a esto, solo le quedó renunciar a la guerra de movimientos y entrar a una guerra defensiva a ultranza, tratando de mantener a toda costa las posiciones estáticas. Muchas gracias.